Esto se trata del ensayo PROTECT. Lo presenta el profesor Freddy Hamdi. Este es un estudio que ha dado mucho de qué hablar este año, porque es la presentación de los resultados a 15 años de una iniciativa, de un estudio realizado en el Reino Unido, en aproximadamente 9 centros. Al momento de la presentación en el Congreso Europeo de Milán, se hizo la publicación simultánea en New England Journal of Medicine de 2 papers, uno sobre los resultados oncológicos a 15 años y otro sobre los resultados funcionales y de resultados reportados por pacientes, Patient Reported Outcomes, que salió en una de las revistas de New England Journal of Medicine también de forma simultánea a esta presentación. Esto es un trabajo realizado en 9 centros del Reino Unido entre 1999 y 2009, de un programa de tamizaje basado en PSA. Cerca de 82,000 hombres sometidos en estas comunidades a tamizaje fueron llevados durante este periodo a este sistema y cerca de 2.965 tuvieron diagnóstico de cáncer de próstata. De ellos, 1.643 fueron aleatorizados a 3 tipos de manejo. Monitoreo activo, lo que llamamos hoy vigilancia activa, prostatectomía radical o radioterapia radical, que fue realmente radioterapia más ciclo corto de bloqueo hormonal en prácticamente todos los casos. Importante definir que el grupo de pacientes aleatorizados tenía una media de PSA de 4.6, que 77.2, cerca del 80% eran Gleason 6, grado grupo 1, y que solamente un 10% de los pacientes tenían un PSA por encima de 10 y no se incluyeron pacientes con PSA de más de 20. Entonces nos da un poquito la sensación de cuál es el grupo que se trató en este ensayo. Mucho se ha dicho sobre la clasificación entonces y la clasificación hoy de estos pacientes. Y adaptando el CAPRA y el DAMICO a hoy, realmente se encontró que la mayoría de los pacientes, 2/3 al 70%, son bajo riesgo, que había unas 20-25% de riesgo intermedio que no se subclasificó, pero que a través de un editorial del Dr. Sartor en New England Journal of Medicine sabemos que eran en su mayoría intermedio favorable, y solo un 2% a través de la clasificación de CAPRA o un 10% a través del DAMICO podían ser clasificados como de alto riesgo. Esta es la distribución de cómo se recibieron las terapias, de cómo se aplicaron las terapias. Una vez aleatorizados, el 92% de los pacientes aleatorizados a radioterapia efectivamente fueron tratados con radioterapia. El 90% fueron a prostatectomía radical. Y de los que estuvieron en monitoreo activo o vigilancia activa, a los 15 años, el 61% de los pacientes habían recibido, se habían movido a una de estas 2 terapias y habían salido del grupo de vigilancia. Así que llama un poco la atención que el grupo de vigilancia activa tenía un nivel de intervención relativamente alto comparado con las series actuales de las grandes cohortes de vigilancia. Y este era el objetivo primario del estudio, la sobrevida a cáncer específica para cáncer de próstata, y si ustedes ven, las curvas se superponen de manera exacta. Es decir, no hubo ninguna diferencia en supervivencia por cáncer de próstata a 15 años, aquí extendido incluso a 17 años. Mortalidad o sobrevida por otras causas, igual, curvas superpuestas. Metástasis, lo que nos mostró el estudio es que los pacientes en monitoreo activo desarrollaron más metástasis que los que fueron a tratamiento radical inicial, que más pacientes en monitoreo activo recibieron deprivación androgénica de larga duración,
y que lo que podríamos llamar progresión de la enfermedad ocurrió en muchos más pacientes de los que estaban en tratamiento radical para el grupo de vigilancia. Pero vuelvo a esta diapositiva, que la mostramos en el curso reciente de la Sociedad Colombiana de Urología. La sobrevida a 15 años es exactamente la misma para cáncer de próstata, la sobrevida cáncer específica en estos tres grupos. En esa misma presentación, Jenny Donovan presentó los resultados publicados en el New England Journal of Medicine Evidence de los impactos en calidad de vida de los tratamientos. Y básicamente esto lo que confirma es lo que ya sabemos por otros estudios, que a largo plazo el impacto de prostatectomía radical sobre continencia es menos bueno que el de radioterapia o vigilancia activa, que el impacto inicial es importante, que se recupera rápidamente y que las curvas transcurren muy paralelas hasta los 12 años de seguimiento, es este estudio, que la función sexual también tiene un impacto inicial con cualquiera de los tratamientos, que curiosamente hacia los 12 años los tres grupos parecen encontrarse en el mismo lugar, por envejecimiento, por comorbilidad, por una cantidad de factores adicionales, pero que el transcurso inicial, especialmente de los primeros 5 años, es muy diferente entre los tres grupos, especialmente bueno para los pacientes que no recibieron ningún tratamiento. Entonces, esa es una curva interesante y estos son basados en escalas que llenan los pacientes. Esto no es la típica estimación de resultados hecho por el grupo quirúrgico con base en una medida predeterminada, sino esto se llama Patient Reported Outcomes, que es algo que estamos desarrollando en nuestro centro de cuidado clínico. Y esta es la función intestinal, que globalmente se ve muy parecida, pero que sí preocupa en particular para radioterapia a largo plazo la persistencia durante todo el seguimiento de incontinencia fecal que duplica a cirugía y a monitoreo activo. 12%, que es relativamente alto y es digamos, una cosa que impacta muy fuertemente en calidad de vida. ¿Cómo interpretar PROTECT? ¿Qué hacer con esta información para nuestra práctica actual? Lo primero que yo les diría es, esto inmediatamente lo compara uno con este que es el SPCG4, que es el estudio escandinavo que todos conocemos, un estudio que antecede a PROTECT en 10 años. PROTECT fue de 1999 a 2009, SPCG fue de 1989 a 1999. Esto es en la era inicial del PSA y casi que pre-PSA. Y en estos casos y en estos pacientes, pues se comparó observación activa con prostatectomía radical para pacientes que eran fundamentalmente diagnosticados con palpación. Es decir, estos eran tumores palpables. Y esta es solo una muestra de las gráficas de este estudio que ustedes conocen, que demostró con claridad que hay un beneficio claro de tratamiento quirúrgico en tumores palpables versus observación en sobrevida, en progresión a metástasis, con un seguimiento que este estudio de 2014 mostró a 23 años. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque este estudio mostró una diferencia tan clara que además se sostiene en el tiempo a largo plazo y progresivamente disminuye el número necesario a tratar para salvar una vida, que es 8 en este estudio. Con este PROTECT que nos dice que aparentemente da lo mismo, no importa lo que escojamos. Y claramente la diferencia es la población. Por eso hice énfasis al comienzo en que estos no son como en el SPCG4 tumores palpables, sino diagnóstico por screening de 1999, que no es screening inteligente, como el que se propone hoy en día, screening que no tiene la mediación de una resonancia magnética de próstata y con unas clasificaciones de Gleason que hoy en día se han modificado bastante y que probablemente para esa época mostraban mucho más 3+3 de lo que hoy es frecuente en nuestras patologías. El autor principal
muestra estos mensajes para llevar a casa que yo, con todo respeto, debato en algunos puntos. Dice, la sobrevida del cáncer clínicamente localizado, cáncer de próstata clínicamente localizado, es muy alta a una mediana de 15 años, independiente del tipo de tratamiento, 96, 97. A esto hay que matizarlo, este cáncer localizado, que es fundamentalmente bajo riesgo y riesgo intermedio favorable. Eso no es cierto decirlo como clínicamente localizado, porque el alto riesgo tendría un impacto muy diferente con los tratamientos radicales. Los pacientes con metástasis no necesariamente mueren de cáncer de próstata, correcto, pero sí sufren de las metástasis y eso impacta fuertemente su calidad de vida antes de morir por otra causa. Los pacientes que mueren de cáncer de próstata tienen características letales que deben ser identificadas y que no necesariamente son impactadas por los tratamientos multimodales. Yo creo que esa es parte de lo que vamos a hablar en las siguientes dos conferencias, cómo impedir que se nos pasen características de letalidad en cuanto a calidad de patología, pruebas genéticas, y por eso incluimos esas dos conferencias que siguen sobre vigilancia activa que la doctora Villaquierán y el doctor Camacho van a presentar. Los métodos de estratificación actuales son poco fiables, dice en una de las conclusiones. Yo creo que los de 1999 eran poco fiables, yo creo que los de hoy son muy diferentes. Y esas nuevas herramientas que se necesitan, pues necesitamos más, pero tenemos unas buenas que hoy en día son resonancia, microultrasonido, pruebas genéticas, mejor patología, mejor calidad de patología, en lo que debo insistir. Las indicaciones para monitoreo activo deben expandirse al riesgo intermedio favorable, ni siquiera lo dicen favorable, al riesgo intermedio, hay que mirar, y de eso se tratan un poco nuestras dos conferencias. Y la sobrevida a largo plazo de los pacientes detectados por screening en PROTECT no soporta la introducción de testeo para detección temprana. Yo creo que claramente vamos a diferir con eso, porque sin duda el tamizaje inteligente, como lo propone la Unión Europea hoy en día, basado en una serie de factores diferentes a los de aquella época, provee un diagnóstico en los pacientes que realmente lo necesitan y excluye el diagnóstico de pacientes que van a ser claramente sobrediagnosticados. Y esta última sí es muy clara, es los pacientes con esta información del impacto de los tratamientos pueden balancear a qué se exponen de acuerdo al riesgo que tienen. Claramente, si uno tiene un caso de bajo riesgo, muy bajo riesgo o intermedio favorable, muy bien identificado, pues va a mirar estas gráficas y va a decir probablemente vigilancia es mi camino. Yo diría, en cuanto a mis conclusiones, que PROTECT es evidencia nivel 1 del sobrediagnóstico y del sobretratamiento que podemos hacer si no hacemos un tamizaje inteligente. Esto es un estudio que nos muestra a 15 años de manera prospectiva que probablemente a un grupo muy grande de esos pacientes no le hicimos mayor favor con hacerle el diagnóstico y menos el tratamiento, si no nos movemos a esas iniciativas como las que le he mencionado de la Unión Europea. La evidencia del papel de vigilancia activa se consolida. Yo creo que si alguien quiere evidencia a nivel 1 de vigilancia activa con seguimiento a 15 años, además de las cohortes que tenemos muy bien controladas de centros académicos, esto es un buen estudio para mostrar que si uno está en esa categoría de bajo riesgo, le va a ir bien con solo vigilancia activa. No permite concluir nada de intermedio desfavorable hacia arriba, y solo un 6% de los pacientes en este estudio tenían Gleason 4+3 o mayor. Entonces, no tenemos un grupo para poder decir que realmente se puede concluir lo que el autor principal puso en algunas de sus conclusiones finales. Y de nuevo demuestra el impacto que tienen los tratamientos radicales, y eso es parte del riesgo-beneficio que todo paciente tiene que saber, pero cuando esto implica salvar la vida, evitar la progresión de una enfermedad a metástasis y a muerte por cáncer de próstata, es un negocio válido en muchos de los casos. Llama un poco la atención los resultados de estos
reportes comparados con otras series, pero de nuevo, esto se llama Patient Reported Outcomes, que yo creo que es la nueva manera de enfocar los resultados de tratamientos radicales, cirugía o radioterapia, porque nos da digamos, una proporción mucho más clara de lo que los pacientes experimentan y no de lo que los cirujanos o radioterapeutas queremos medir. Ese es Protect. Muchísimas gracias.